Hola, antes que nada quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad Matemática Mexicana por aceptar este trabajo. En esta ocasión hablaré sobre curvas racionales en superficies K3. Para comenzar debería explicar un poco cada término de lo que vemos en el título. El término K3 fue acuñado por André Weil en el 57 en su trabajo sobre variedades de Keller, usando el antiguo nombre de la montaña Broad Peak de los Himalayas, que fue escalada en el mismo año de este trabajo, y en honor a los matemáticos Kumar, Keller y Kodaira. Siempre pensaremos en geometría algebraica sobre un campo algebraicamente cerrado. ¿Qué es una superficie K3? Es una superficie proyectiva y suave, tal que la gavilla canónica es trivial, equivalentemente su divisor canónico es nulo. Esta propiedad a veces se toma como definición de variedad Calabi-Yau. Y la segunda propiedad es que la primera cohomología de la gavilla estructural se anula. El rango de este grupo se llama la irregularidad, nos da la diferencia entre género geométrico y género aritmético. Y pues en el caso de curvas no existe esta irregularidad. Un ejemplo que vamos a usar mucho es la cuadrática de Fermat, por eso utilizamos esta notación x4. Es el conjunto de ceros de este polinomio en el espacio proyectivo, el cual es suave en característica diferente de 2. Resulta que todas las superficies K3 complejas son difiomorfas a la cuadrática de Fermat. Por ello, la definición original de André Weil era que una superficie K3 es una superficie compacta compleja difiomorfa a la cuártica de Fermat o a cualquier cuártica. Aparte de este ejemplo de superficies cuárticas en P3, otros ejemplos serían la intersección completa en P4 de una cuádrica y una cúbica. Esto nos da una superficie de grado 6, una superficie K3 de grado 6. Intersección completa en P5 de 3 cuádricas nos da una superficie K3 de grado 8. Esto en general se puede ver como intersección completa en el espacio proyectivo de dimensión n de n-2 hipersuperficies de estos grados que al sumarlos nos den n más 1. De hecho ya mostramos todas las posibilidades por el hecho de estar en superficies, son estas tres anteriores, pero aún así lo pongo porque esta condición en dimensiones superiores nos da una gran cantidad de ejemplos de variedades de Calabi-Yau. Por último, consideremos una superficie abeliana. En este caso sería el toro, dado como cociente de C2 por una latiz. Y consideramos la variedad cociente de esta superficie abeliana bajo la acción de sigma, que es la involución. La variedad cociente resulta que tiene 16 singularidades y hacer blow up de estas singularidades nos da una superficie K3. Esta superficie, eh, tanto la superficie que se obtiene como variedad cociente como el blow up, se conocen como superficie de Kummer. En el caso de coeficientes complejos, las curvas elípticas nos dan las variedades de Calabi-Yau de dimensión 1 y las superficies K3 son variedades de Calabi-Yau. Entre las superficies de Calabi-Yau compactas son las simplemente conexas. Las otras son las superficies abelianas, o sea, 4 toros reales compactos con estructura de variedad compleja. Las superficies de Calabi-Yau suaves, que son intersecciones completas, son superficies K3, están en este conjunto, son las que vimos anteriormente como ejemplo. Las superficies K3, como la variedad de Kummer, complejas, son ejemplos de variedad hiperkeller. Las superficies abelianas, como el toro, también son Keller con la métrica inducida. Esto generaliza la geometría diferencial de variedades algebraicas complejas. Ahora, ¿qué es una curva racional? Es una curva birracionalmente equivalente a la recta proyectiva, es decir, de género cero. En nuestro caso buscamos morfismos no constantes de la recta proyectiva en X, con X una superficie que eventualmente consideraremos K3. Estas curvas son muy importantes en el programa de modelo minimal porque pueden ser obstrucciones en geometría birracional. Por ejemplo, esta proposición nos muestra que dadas dos variedades proyectivas, una suave y la otra sin curvas racionales, cualquier morfismo racional de X a Y en realidad está definido en todo X. Como corolario, para una variedad proyectiva suave, sin curvas racionales, sus automorfismos birracionales
son en realidad automorfismos de X. Ahora, ¿qué ocurre entre superficies y curvas, sus curvas racionales? Por ejemplo, puede ser el caso que no hayan curvas racionales, como en producto de dos curvas de género 2. En variedades abelianas tampoco hay curvas racionales, pero por ejemplo, las 16 singularidades de la variedad de Kumar se convierten mediante el blow-up en 16 curvas racionales ajenas. También hacer el blow-up en un punto suave de una superficie introduce una recta proyectiva que reemplaza ese punto. Nuestro ejemplo, la cuártica de Fermat, podemos ver que es unirracional, existe este morfismo racional dominante del plano proyectivo en la cuártica de Fermat dominante, que en característica congruente con 3 módulo 4, o sea, en una infinidad de características, eh, tenemos esta unirracionalidad. Entonces la cuártica de Fermat está cubierta por curvas racionales, pero, por ejemplo, en característica cero, esto es un problema para superficies porque ahí nunca son unirracionales, nunca tenemos esto, y eso lo que nos dice es que excluimos la posibilidad de tener familias de curvas racionales. Ahora, ¿por qué escogemos superficies K3 para estudiar esta pregunta? Hay una subclase de superficies K3, las K3 elípticas, que se definen como las que tienen una fibración elíptica, que es un morfismo sobreyectivo, tal que casi todas las fibras, o sea, todas excepto un número finito, son curvas elípticas suaves, o sea, curvas suaves de género 1, excepto finitas fibras que son singulares. Siempre existen estas finitas fibras singulares y las cuales resulta que son uniones de curvas racionales. Veamos dos ejemplos. Uno, la cuártica de Fermat, que contiene muchas líneas y cada línea nos da una fibración elíptica. Acá vemos una fibración dada por una línea particular. Podemos describir explícitamente esta fibración como la proyección de la cuártica de Fermat sobre una línea en P3, una línea disyunta de la línea que definió la fibración. Las fibras en este caso son cúbicas planas residuales, unas serán elípticas y otras serán uniones de curvas racionales. Otro ejemplo sería considerando la superficie de Kumar. Obtenemos una fibración. Este mapa es hacer blowdown de las 16 curvas excepcionales que tiene la superficie de Kumar. Cabe mencionar que Kodaira clasificó todos los tipos de curvas singulares que pueden aparecer. Con esto ya han aparecido Kumar, Keller y Kodaira. Ahora viene la pregunta. ¿Existen curvas racionales en cualquier superficie K3? Primero, recordemos que el grupo de Picard son haces de línea algebraico sobre X, que en el caso de superficies K3 siempre es abeliano de rango finito, y este rango lo llamamos número de Picard o rango de Picard. Una superficie K3 de grado 2D se dice polarizada si tenemos un haz de línea amplio, primitivo, o sea, indivisible en el grupo de Picard, con esta propiedad. En característica 0, podemos acotar el número de Picard por 20, pero en característica positiva existen superficies con rango de Picard 22, que son llamadas superficies K3 supersingulares. Un ejemplo de estas superficies K3 supersingulares es la cuártica de Fermat, en característica 3. Volviendo a la existencia de curvas racionales, Mori y Mukai en el 83 mostraron que sí existen curvas racionales en superficies K3, siempre y cuando hablemos de característica 0, y además en superficies K3 polarizadas complejas hay infinitas curvas racionales. La estrategia utilizada para esto fue reducción módulo P. Ahora, tiene sentido preguntarse qué cantidad de curvas racionales contienen las superficies K3. Una conjetura central en esta teoría es, dada una superficie K3 sobre un campo algebraicamente cerrado, contiene infinitas curvas racionales. En característica 0 vimos que no existen familias de curvas racionales, pero esto no impide que hayan infinitas curvas racionales, solo que están distribuidas de forma discreta. Unos resultados en este sentido son, en el 99 se mostró que las superficies K3 polarizadas generales
en característica cero contienen curvas racionales, infinitas curvas racionales. Además, superficies K3 complejas con grupo de automorfismos infinitos o elípticas complejas también. Acá todas las elípticas complejas las consideran excepto las más degeneradas, las Kummer elípticas o con rango de Picard 20. Recordemos que en característica cero el número de Picard puede ir de 1 a 20, pero este resultado es interesante porque si el rango de Picard es mayor que 4, la superficie K3 es elíptica. Entonces tenemos gran cantidad de los casos resueltos gracias a esto. Más adelante mostraron que basta probar que existen infinitas curvas racionales en superficies K3 que puedan ser definidas sobre campos numéricos. Y en característica cero, las superficies K3 que tengan número de Picard impar contienen infinitas curvas racionales. Este último resultado lo mostraron levantando ciclos utilizando algo que se llaman curvas rigidificadoras. Entonces, este resultado, por mezclándolo con este otro resultado, pues lo que nos sirve es para rango 1 y 3, porque de 5 en adelante ya están cubiertas por el caso elíptico. Los casos restantes son superficies no elípticas con rango 2 o 4 y grupo de automorfismo infinito. Faltarían también en características 2 y 3 isotrivialmente elípticas, que son superficies en las cuales la fibración tiene todas sus fibras suaves, todas sus fibras suaves son isomorfas entre sí. En fibraciones elípticas esto es lo mismo que tener un J invariante constante en todas las curvas elípticas. Y en característica positiva, en general, superficies con rango 2. El teorema principal, en este caso, en el caso de característica cero, Xi Christian Liedtke y Frank Gunelas recientemente mostraron que dado un entero existe una sucesión de curvas integrales sobre la superficie K3 de género geométrico G, tal que para cada divisor amplio de la superficie cumplen cierta propiedad. Esto, tomando G igual a 0, nos implicaría la conjetura para característica 0. La técnica utilizada acá de hecho, incluye dos nuevas técnicas de teoría de la deformación. La primera, regeneración de curvas, que puede pensarse como un inverso de la herramienta de degeneración. Esto nos va a permitir construir curvas de género dado en familias de superficies K3. Acá esta familia significa que esto es un morfismo suave y propio, donde cada fibra es una superficie K3. Lo que nos dice es que dada una curva integral en la fibra especial, existe una regeneración del mismo género en la fibra genérica, tal que esta regeneración, al especializarla, contiene nuestra curva original. Y otra herramienta fue el truco del punto marcado, que es hacer degeneración de ciertas curvas integrales de una superficie K3 general a la superficie K3 de la fibra especial. Esto mostrar que siguen siendo integrales. Eso junto con deformación de curvas mediante el espacio móduli de Kontsevich de mapas estables, que parametriza mapas estables de curvas a fibras de la familia. Esas técnicas se utilizaron. Finalmente, ellos mismos obtuvieron el corolario que nos dice que las superficies K3, cualquier característica, contienen infinitas curvas racionales con solamente dos excepciones. La primera es que el campo sea de este tipo, con característica 2 o 3, o que la superficie sea isotrivialmente elíptica. La estrategia para mostrar esto es tomar superficie K3 polarizada con rango de Picard mayor o igual a 2 y mostrar que en las componentes irreducibles del espacio móduli de superficies K3 polarizadas tenemos una curva racional en alguna de las superficies de esa componente, entonces nuestra superficie K3 original también contiene una curva racional. Eso nos permitía mostrar la infinidad de curvas racionales en superficies K3, sin importar la característica, salvo estas dos excepciones. Y eso era todo lo que quería mostrar. Muchas gracias por su atención.